Estas son las capitales más vacías del mundo. Cuando uno piensa en la capital de un país, uno suele pensar generalmente en una ciudad urbana, social y con muchos habitantes. Pero esto no siempre es así. Algunas capitales del mundo están relativamente vacías. La medida utilizada para este ranking es el siguiente. Si tomamos la población total del país, ¿cuál es el porciento de esa población que vive en la capital? O sea, se está basando en el porcentaje de población más bajo en relación con la población total del país. Se va a dividir por continente y así veremos cuál es la capital más vacía de cada continente. Sudamérica, Brasilia, Brasil. En Brasilia viven aproximadamente 3 millones de personas. A pesar de que esta es una cantidad enorme de gente, esto representa menos del 2% de la población del país, ya que hay aproximadamente 214 millones de personas viviendo en Brasil. Pero Brasilia no es una ciudad pequeña, está entre las 15 ciudades más pobladas de Latinoamérica. Una gran razón que explica por qué es la capital más vacía de Sudamérica es el hecho de que Brasilia es una ciudad planificada y relativamente nueva. La capital de Brasil solía ser Río de Janeiro y lo fue por más de 100 años. Hubo varias razones por la cual se cambió. Una de ellas era por el tema geográfico. Había un deseo de que la capital fuera en un área más céntrica de este país enorme. El punto es que se aprobó la construcción desde cero de una ciudad en el centro de Brasil, con el fin de ser la nueva capital. Brasilia comenzó a construirse en el 1956. El diseño original muchos lo comparaban con el de un pájaro volando. En tan solo 4 años se convirtió oficialmente en la capital de Brasil. Al día de hoy Brasilia sirve de inspiración y es un maravilloso ejemplo de lo que es la planificación urbana. Si añadimos lo nueva que es esta ciudad, con la gran cantidad de personas que viven en Brasil, le da técnicamente el título de la ciudad capital más vacía de Sudamérica. Aún así, es actualmente una de las ciudades más crecientes en población. Norteamérica, Washington DC, Estados Unidos. Menos del 1% de la población estadounidense vive en la capital. Washington DC tiene un parecido con Brasilia en varios aspectos. Primero, hay que tener claro que Washington DC no es una ciudad con pocos habitantes. Con una población aproximada de 675,000 habitantes, se encuentra entre las 25 ciudades más pobladas de Estados Unidos. Se considera como una de las ciudades principales del país y contiene mucho más que edificios gubernamentales como la Casa Blanca. Es una ciudad metropolitana. Segundo, también fue una ciudad que fue diseñada con el propósito de servir como la capital del país, aunque su historia es mucho más antigua que la de Brasilia. Washington DC fue fundado en el 1790 con el fin de ser la capital y a la vez ser distinta a los otros estados, que en ese entonces eran 13. Distintos lugares dentro de esos estados presumían ser la capital desde la independencia de Estados Unidos, y por esta razón se hizo aparte, así como para crear un tipo de neutralidad. El presidente de aquel entonces lo era George Washington, y él fue quien decidió la ubicación de la ciudad, estratégicamente rodeada por 2 ríos. Al día de hoy, Washington DC permanece sin pertenecer a ningún estado. Washington DC es una de las capitales con menos cantidad de personas en relación al país entero, y quizás la razón principal es por la geografía. Es relativamente pequeño, con un área total de 177 kilómetros cuadrados, simplemente no cabe tanta gente. Hay más de 330 millones de habitantes en los Estados Unidos. Muchas de estas otras ciudades son más convenientes para las personas. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que otras personas puedan verlo. Asia, Nueva Delhi, la India. Nueva Delhi suele confundirse con Delhi. Coloquialmente estos nombres se intercambian en uso, pero no son lo mismo.
Delhi se refiere a la megaciudad, una gran metrópolis de la India, y una de sus dos ciudades más grandes, la otra siendo Bombay. En Delhi hay una población de unos 11 millones de habitantes. Delhi es tan grande que se divide en 11 distritos. Cada uno de estos distritos tiene su propia administración, pues uno de estos distritos es Nueva Delhi, y este distrito es la capital de la India. Técnicamente, Nueva Delhi está dentro de Delhi, pero es su propia entidad, su propia ciudad. La fundación de Nueva Delhi comenzó en el 1911 por un emperador llamado Jorge V. Luego, en el 1931, se inauguró como la capital de la India. Antes de esto, la capital lo era Calcuta, una ciudad al este del país con unos 4 millones de habitantes. En la India viven casi 1.5 billones de personas y la población de Nueva Delhi no ha alcanzado el medio millón todavía. Por eso es que el porciento de personas que viven en la capital es bien bajo. Increíblemente es menos del 0.1%. Pero aún así sigue siendo una ciudad llena de gente, con una densidad poblacional de unas 3.800 personas por kilómetro cuadrado. La superficie de Nueva Delhi es de unos 35 kilómetros cuadrados, así que es una ciudad relativamente pequeña. África, Abuya, Nigeria. Abuya es la capital de Nigeria y es actualmente su cuarta ciudad más poblada. Abuya fue una ciudad planeada, con el fin de ser la capital federal. La capital de Nigeria lo era Lagos, una ciudad enorme y en la costa suroeste del país. La población en Lagos es masiva y eso creó una sobrepoblación. Hay más de 7.000 personas por kilómetro cuadrado. Esto es muchísimo más que las capitales mencionadas hasta ahora. Lagos es actualmente la segunda ciudad más poblada de África, luego del Cairo. Además, Nigeria es un país que ha atravesado históricamente por divisiones y conflictos internos. Así que se decidió construir la capital justo en el centro del país, simbolizando neutralidad. Fue en la década del 1970 que se comenzó la construcción de Abuya y en el 1991 la ciudad de Abuya reemplazó a Lagos como la capital de Nigeria. A pesar de esto, Lagos se ha mantenido como el centro financiero y cultural. Abuya no se ha quedado atrás. La población ya superó el millón de personas. Sin embargo, en Nigeria viven 213 millones de personas. Es el país africano más habitado actualmente. Si consideramos la gigantesca población de Nigeria y la comparamos con la cantidad de personas que viven en Abuya, hace sentido que sea la ciudad capital con el porcentaje de población más bajo de África. Europa, La Valeta, Malta. Hasta ahora hemos visto que los países mencionados han sido países enormes en tamaños y en población, pero este no es el caso en Europa. Aquí ocurre lo opuesto. Malta es un archipiélago ubicado en el mar Mediterráneo. Malta se considera como un microestado europeo debido a su pequeño tamaño. Ese país solo tiene aproximadamente 315 kilómetros cuadrados de superficie. La población es otra historia, pues Malta tiene 500.000 de habitantes. Para ponerlo en contexto, Malta tiene más habitantes que el país entero de Islandia. La capital de Malta se llama La Valeta, nombrada en honor a Jean Parisot de La Valette, un noble francés. Él fue el líder durante una invasión en el 1565 llamada el Sitio de Malta y defendió el territorio con éxito. Luego de esta batalla, este señor comenzó los planes de construir una nueva ciudad fortificada y así fue que se creó esta ciudad y se llamó La Valeta, la cual se declaró como capital en el 1571. La Valeta en sí tiene una superficie total de poco más de medio kilómetro cuadrado. En este espacio viven unas 6.000 personas. Si recordamos que en Malta vive 500.000 de habitantes, el porciento de personas que viven dentro de la capital le da el título de ser el más bajo de Europa.
Oceanía, Ngerulmud, Palaos. Dejamos a Oceanía para el final, ya que aquí se encuentra la capital menos poblada del mundo, tanto en cantidad como en porcentaje. Para encontrar este lugar hay que irnos a Palaos, oficialmente llamada la República de Palau, ubicado en la subregión que se conoce como Micronesia. Ese país no es una sola isla, son un total de aproximadamente 340 islas bien pequeñas. La ciudad más grande se llama Koror y tiene unos 14.000 habitantes. Más de la mitad de la población total vive aquí. Esta ciudad solía ser la capital, pero se reemplazó. La nueva capital está a unos 30 kilómetros de distancia de Koror y se llama Ngerulmud. Cuando Palau se independizó, la constitución establecía que se iba a construir una nueva capital permanente. En el 2006 se convirtió en la nueva capital, a pesar de que Koror se mantiene como el centro económico y comercial del país. Por su parte, la capital actual de Palaos no tiene una población documentada. No se saben de personas que vivan en este espacio. Pero para tener una idea, el estado en el que se encuentra se llama Melekeok y ahí solo viven aproximadamente 300 personas. Así es, 300 personas. Pero no podemos terminar este video sin al menos mencionar el caso de Montserrat. Montserrat es un territorio británico de ultramar, ubicado en las Antillas Menores. La capital de Montserrat es una capital reconocida legalmente como Plymouth. La situación es que Plymouth es una ciudad fantasma. No tiene habitantes, cero. No tiene población porque fue abandonada en la década del 1990, luego de una serie de erupciones volcánicas severas. Braids se considera como la capital de facto, es decir, que para propósitos prácticos es la capital, aunque carece del reconocimiento jurídico. Este reconocimiento aún le pertenece a Plymouth al día de hoy. ¿Cuál es la capital con el porcentaje más bajo de población de Centroamérica? Escribe la respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla, en el cual hablamos sobre cuáles son los países más cubiertos por agua. Gracias por sintonizar.